Pero para aquellas que realmente quieren entrar en esa búsqueda, en esa llenura, en que quieren sentarse y escudriñar la palabra, en que quieren hacer viva esta palabra en su vida. Amén. Porque a veces la gente, y no es mi caso, gracias a Dios no es aquí, pero a veces entran como en esos conflictos de querer refutar absolutamente todo. Y hay personas que no le dan el valor y la altura que tiene ser hijo de Dios. No le da. Hay personas que en sí no han entendido lo que es la autoridad de Dios y lo que es ser hijo de Dios. Amén. Porque esto es supremamente importante entender lo que es ser hijo de Dios. Entonces nosotros no podemos ir por la vida creyendo que somos inferiores. Porque lastimosamente, en el trasegar de esto que se llama vida, mucha gente descalifica queriendo mirar de manera inferior a aquellos que buscan del Señor y a aquellos que llevan la palabra, a aquellos que tienen un estilo de vida y empiezan a descalificar. ¿Pero por qué? Porque no saben que esto, ser hijo de Dios, vivir la palabra de Dios, hacerla real en nuestra vida, es supremamente poderoso, supremamente poderoso. Así que yo le doy la bienvenida a usted, que siempre se suma a los devocionales, que está aquí. Vamos a mitad de año, ya segundo semestre, terminando agosto. La gente en enero empieza en un pico ascendente, empieza con un pico en esa búsqueda. Y es increíble esa necesidad, esa búsqueda, yo quiero. Empieza a acabar el año y empieza un pico descendente. Porque la gente en enero todo empieza con fuerzas y empieza a pasar los meses y empieza a declinar en esa búsqueda. Pero cuando hemos entendido de dónde viene el poder, cuando hemos entendido de dónde viene la bendición, cuando hemos entendido la ganancia que es ser hijo de Dios, entonces tenemos mucho cuidado. Amén. La autoridad y el poder dada por Dios. Vamos a ir a la palabra y vamos a ir a Lucas 9 y vamos a leer del 1 al 6. La palabra del Señor dice de la siguiente manera y la leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nombre que es sobre todo nombre. Amén. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad. El Señor reúne a los 12 discípulos y les da poder y autoridad. ¿Autoridad sobre qué? Sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el Evangelio. ¿A predicar qué? El reino de Dios. ¿A qué envió el Señor a enviar? ¿A qué envió el Señor los discípulos? A predicar el reino de Dios. Ese reino de Dios que es justicia, paz y gozo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Romanos 14. Amén. Romanos 14 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vamos entendiendo la escritura, ¿ok? Recuerden que necesitamos ir a la palabra. Necesitamos ir a la palabra. El Señor le dio entonces a los discípulos poder y autoridad. ¿Para qué? Para sanar enfermos y también les dio poder y autoridad sobre los demonios. Están encima, sobre los demonios. La palabra del Señor dice en Efesios 6:12, un versículo que conocemos muchísimo, todos aquí conocemos de manera especial, todos acá. Si usted no lo ha conocido, seguramente no lleva mucho tiempo en Poderosa, pero hablamos mucho acerca sobre que la lucha no es contra carne y sangre. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, dice Efesios 6:12, sino contra principados. Escucha esto muy bien. Contra principados, contra potestades, contra gobernadores. Escúchalo muy bien. Gobernadores de las tinieblas de este siglo. Contra huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Es decir, hay categorías espirituales. Hay principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Cada siglo tiene diferentes, escúchalo muy bien, cada siglo
tiene distintos gobernadores de las tinieblas. Por eso usted dice que y nos damos cuenta, cada tiempo es completamente distinto. Por eso cada uno de nosotros decimos, ay, es que en la época de mi mamá era diferente. Ay, es que en la época de mi abuela era diferente. No, hoy los tiempos son más difíciles. Siempre se dice así. Y los abuelos de nosotros cuando criaron decían, no, es que en el tiempo de nosotros era difícil, pero ahorita es mucho más difícil. O la mamá nuestra, o nosotros que estamos criando, y ya dirán nuestros hijos, porque cada tiempo es diferente. Y la palabra lo dice, que hay gobernadores de las tinieblas de este siglo, es decir, cada siglo es completamente distinto. Por eso debemos entender que la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra potestades espirituales. Por eso yo necesito tener la cobertura de Dios, necesito tener la autoridad dada por Dios para poder enfrentarme. Yo no puedo enfrentarme sin armadura a un ambiente espiritual. Por eso es que no se discierne, por eso es que no se ve más allá. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la importancia de la autoridad dada por Dios. ¿Ok? Entonces, el Señor en su palabra dice que los envió a predicar. Primero les da autoridad. En el verso 9, el verso 1 dice, y habiendo reunido a sus 12, les dio poder, les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y sanar enfermos. El reino de Dios es justicia, paz y gozo. Recuerden, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. Y también vemos que dice, primeramente busca el reino de Dios y su justicia y lo demás será añadido. Amén. Y no podemos estar perdiendo el tiempo. Es importante orar por nuestras necesidades, pero las necesidades por excelencia que nosotros necesitamos resolver en nuestra vida son más las necesidades espirituales. ¿Ok? Recuerden que hablábamos en un devocional sobre la vida temporal y la vida eterna. Hay muchos que están haciendo un excelente trabajo en la vida temporal. Hay otros que nos estamos preocupando por hacer un excelente trabajo en nuestra vida eterna. Amén. Porque sabemos que buscando el reino de Dios y su justicia, lo demás será añadido. Es decir, si yo me concentro en mi vida eterna, en esa búsqueda, en ese reino de Dios, pues el Señor me va a suplir todo lo demás. Pero hay personas que solamente se están enfocando en lo temporal, así que harán muy bien su trabajo en lo temporal, con altos y bajos como todos en esta vida, pero obviamente no están calificando para el tema de la vida eterna, ¿ok? Entonces, es preguntarnos nosotros de qué lado estamos. Entonces, importantísimo que nosotros necesitamos hacer un análisis en nuestra vida. La vida del reino es justicia, paz y gozo. Una paz. Por eso la palabra dice que el Señor es quien gobierna nuestros corazones, que la paz de Dios gobierne vuestros corazones. Es decir, ese reino de Dios. Gozo, por más tribulaciones que haya, yo voy a permanecer en un gozo. Mi estado va a ser un gozo. ¿Por qué? Porque estoy en esa llenura, en esa búsqueda del reino de Dios. Esa autoridad dada por Dios nos permite a nosotros tener el poder sobre todo aquello maligno que son esos demonios, porque la lucha no es contra carne y sangre. Y para sanar enfermedades. Amén. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforfa, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas, y en cualquier casa donde entréis. Escuchen muy bien esta parte. Estamos leyendo el verso 4. Estamos en Lucas 9, leyendo del 1 al 6. Vamos en el verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, quédate allí y de allí salid. Recomendación, siempre les he dicho, por favor, tengan la palabra en la mano. La idea es que cada madrugada que usted se levanta a escuchar el devocional o a levantar, a participar de este devocional, yo no sé cómo hará usted en los otros devocionales o en otras partes, de este devocional, es que usted tenga agenda en mano, Biblia en mano, lapicero en mano, porque es que usted esté tomando nota de los versículos y cuando se dé el tiempo para buscar el versículo, búsquelo y léalo también. Porque lo poderoso de poder realmente llenarnos del Señor es tomar la escritura y leerla. ¿Ok? Y leerla. Entonces vamos en el verso 4. Y en cualquier casa donde entréis, Lucas 9,
del 1 al 6, vamos en el verso 4. En cualquier casa donde usted entre, quédate allí, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, escuchen muy bien, y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Escúchenlo muy bien, contra ellos. A veces nosotros queremos ir por la vida entrando donde no nos están llamando. El Señor nos ha dado poder y autoridad para llevar su palabra, para sanar, para enfrentarnos a esas fuerzas y esas potestades, pero tenemos que saber que estamos llenos de Dios, que estamos llenos de Dios. Y en el lugar, a veces vamos por la vida y le queremos compartir a alguien de la palabra, pero si esa persona lo que está es por debajeando y esa persona lo que quiere de pronto es humillarnos o esa persona, sacudir los pies y salir de allí, de esa casa, de esa casa. Entonces sacuda los pies. Hay gente que no valora el evangelio y no hay que ponerse a... Mire, en este planeta hay mucha gente. En este planeta hay mucha gente como para que usted y yo nos quedemos pedaleando con una persona que no quiere escuchar palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, oramos, sí, por los más cercanos, por nuestra familia, por los nuestros, por el conocido, por la humanidad. Sí, fantástico. Pero el Señor dice, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. ¿Contra quiénes? Contra aquellos en donde no nos recibieron. Y ya, no me pongo a entrar en discusiones, no mira que... Y la gente es necia. A mí me llama mucho la atención que la gente, y eso pasa, hoy hay un mundo físico y hay un mundo virtual, o sea, son dos mundos. Hay un mundo físico y un mundo virtual. Y en ese mundo virtual, usted tiene que decirle al Señor que le dé discernimiento para darse cuenta que hoy en día la manipulación que ejercen las redes sociales, ese mundo virtual es tremenda. La gente usa hasta las redes sociales para crear conflictos de palabra. Yo no entiendo que si a ti no te gusta algo, ¿por qué te vas a ir al muro de alguien a escribir lo que no? Pues pasa de largo, eso no es tú. ¿Por qué te metes ahí si ni siquiera te están llamando? Sacúdete los pies, vete. No haces parte de ese gremio, quítate de ahí, quítate de ahí. Entonces, sacudámonos los pies. Y hay gente que solamente va por la vida como no entendiendo esto que se llama reino de Dios. Hay gente que no entiende lo que es el reino de Dios, hay gente que no entiende lo que es el evangelio. Sacúdase los pies. ¿Usted qué hace peleando? Pase. Es que esto es poder. Mire, ¿quién pierde? El que no ha entendido. Esto requiere discernimiento espiritual. Esto de la vida en Cristo, del estilo de vida de la vida en Cristo, esto de vivir conforme a la voluntad de Dios, esto de recibirle a Él y vivir para Él, esto requiere sabiduría, esto requiere conocimiento. La gente va por la vida criticando a X o Y persona porque, mira, pero ¿por qué hacen así? ¿Por qué visten así? ¿Pero por qué? Porque así agradan a Dios. ¿Cómo? Queriendo buscar más. Pero ¿por qué? ¿Qué necesidad tienen de...? Eso no es necesario. Sí es necesario. Sí es necesario. ¿Pero por qué? Porque han creído la palabra. Han creído la palabra. Hay una gran cantidad de culturas, y los vemos, culturas donde solo estudian la escritura, solo viven para Cristo, solo quieren llevar un estilo de vida que honre a Dios y la gente critica eso. Ay, pero qué necesidad. Sí, es necesario. Es la manera como honran a Dios. Es como la manera como se honra a Dios. Pero como no nos parecemos al bulto del resto del mundo, ¿cierto? Como no escuchamos lo mismo, como no queremos hacer lo mismo, como no nos parecemos. ¿Por qué? Porque hemos entendido de dónde viene el poder y la autoridad. ¿El poder y la autoridad para qué? Para contrarrestar los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Porque hay gobernadores, hay gobiernos, pero hay uno superior, que es el dueño del reino.
el dueño del reino. Y yo no sé si usted quiere estar con el que gobierna o con el rey de reyes y señor de señores. Cada uno decide con quién quiere estar. Por eso la palabra no se le obliga a nadie. Por eso la palabra se predica y el que la quiera tomar la toma y el que no, usted se sacude. Chao. Yo nunca entro en discusiones con nadie conforme a la palabra. Nunca. No me interesa. No me interesa. Hay plataformas, el Señor nos ha permitido con poderosa intimidad con Dios estar en todas las plataformas, en todas. Y aquí todas son bienvenidas. Todas aquellas mujeres que quieran venir a recibir palabra. Todas aquellas que quieran venir a escuchar palabra. Pero hay plataformas que son distintas. Instagram y Facebook y YouTube y TikTok y Apple, eh, Spotify y todas las plataformas son distintas, todas, tienen diferente tipo de gente, todas. Y uno se da cuenta que en ciertas plataformas eh, el público es tan distinto y hay unos que discuten por todo y opinan por todo. Se ve la gran cantidad de necesidad que hay en este planeta, donde la gente quiere discutir con la gente ciertas cosas. Si a ti no te gusta lo que hay en cierta plataforma, pues tú qué haces ahí, ¿te identificas con eso? ¿Te gustó? Quédate. ¿Te gustó y te alimentó esa plataforma? Quédate. Y si no, vete. Entonces hay gente que va por la vida así, así como en las plataformas, así hay gente en la vida física, peleando donde no lo están llamando, entrando, así hay gente. ¿Pero por qué? Porque no han entendido. Así mismo es la palabra del Señor. El poder y la autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos la da el Señor. El Señor nos envía a llevar la palabra y nosotros predicamos con el ejemplo, nosotros predicamos la palabra. Carolina, yo necesito un púlpito para predicar. No, esto no es un púlpito para predicar. El Señor creó las plataformas, estamos en un siglo diferente, en un tiempo completamente distinto. Aquí se lleva palabra, pero sobre todo en nuestra casa, con nuestra familia, con los nuestros. Hablar con cada uno de ellos, llevarle la palabra. El que la recibió, fantástico. Ahí tenemos y ejercemos autoridad que Dios nos da sobre los nuestros, porque el Señor nos va a pedir responsabilidad a cada uno de nosotros. Adivine por quién, por nuestros hijos. El Señor te ha pedido y que tú tienes una seria responsabilidad sobre tus hijos. Hasta cierto tiempo de edad, tú eres responsable, ¿cierto? Los menores de edad no pueden hacer lo que quieran. Si el hijo tuyo depende absolutamente de ti, también depende económica, emocional y físicamente y espiritualmente de ti. Entonces, usted lo guía. Pero ¿cómo hago? Porque siento que he perdido el dominio sobre porque no hay autoridad. No hay autoridad. Porque la autoridad viene y dada por Dios. Entonces, a medida que yo le busque, a medida que yo me llene el Señor da autoridad a nosotros. Mire lo que dice la escritura. Vamos a la palabra del Señor en Marcos 16 del 18 al 20. Y tomarán en las manos, Marcos 16 del 18 al 20. Dice, y tomarán en las manos serpientes. Usted no va a ir a buscar serpientes para no va a tomar, no. Y tomarán en las manos serpientes. Y bebieron cosa mortífera y no les hará daño. Usted no sabe cuántas personas en su entorno, usted, que busca del Señor, que le ha recibido, que se ha bautizado, que está en esa llenura. Usted no sabe cuántas personas le han deseado mal, le han dado algo para tomar. Usted no sabe. Y seguramente usted no se dio cuenta y no le hizo daño y Dios la guardó y la protegió. Amén. Porque la maldad existe. Lo malo existe. La gente buscando la manera de hacer daño existe. A sus hijos, a su familia, a los suyos. Entonces, esto de realmente el Evangelio de Cristo, de vivir para el Señor, de entender la profundidad de lo que Dios quiere en nuestra vida, de darnos autoridad y poder que solamente viene de Él para guardarnos, protegernos, para que nosotros discernamos, que haya un discernimiento real. Esto es maravilloso y poderoso. Esto es queremos solamente, ay, sí, gloria a Dios, sí, qué bendición. Sí, pero yo tengo que caminar en esa obediencia. Tengo que caminar en esa obediencia. Y el Señor entonces nos permite tomar en las manos serpientes
Y mire que la serpiente en lo espiritual son demonios. Entonces, nosotros tenemos esa potestad. Tomará cosa mortífera y no le hará daño. ¿Por qué? Mucha gente vendrá a hacer daño, pero tú sin darte cuenta, por esa búsqueda tuya con el Señor, por ese anhelo en tu corazón de vivir para Dios, de vivir en santidad, los discípulos caminaban en obediencia, en santidad, en búsqueda, en llenura, se bautizaron en su nombre. La incredulidad no está bien. La incredulidad no es buena. La incredulidad no está bien. El que cree hace y el que cree obedece la voz de Dios. El que cree será bautizado. El que cree mostrará las señales. ¿Cuáles señales? Las que los persiguen. ¿Cuáles las señales que los persiguen? El echar fuera demonios, el sanar enfermos, el vivir para el Señor. Y nosotros necesitamos entender de qué lado estamos. Y saliendo, volviendo a Lucas 9, en el verso 6, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Hay sanidades que son del alma, hay sanidades que no son del cuerpo, hay sanidades que son del alma. Y hay mucha gente enferma del alma. Y cuando hay una enfermedad del alma, si no se controla la enfermedad del alma, se termina dañando el cuerpo. Hay enfermedades que el cuerpo manifiesta porque no se sanó el alma. Y necesitamos entender que el Señor sana todo. Una cosa es creer en Dios. La gente dice, yo creo en Dios, sí, yo sé que yo creo en Dios, sí, yo sé, hay un Dios. Ah, sí. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Vamos a poner un ejemplo. Eso es fe, creerle a Dios, creer que Dios va a obrar en tu vida, pero para creer hay que obedecerle. Para creerle a Dios hay que obedecerle. Es como cuando tenemos mamá y papá, ¿cierto? Entonces, usted sabe que tiene mamá, sí, yo tengo mamá. Ah, entonces usted le cree a su mamá y le obedece a su mamá, sí. Hay uno, por ahí dice, es que tener papás, pero tenerlo muerto no es lo mismo, no, es que un papá muerto no sirve. Papá muerto está muerto. Yo tenía papá, pero muerto, no. Entonces, es importante creer a Dios, creerle a Él. Ah, ¿usted cree que existe? Sí. Bueno, la fe suya es la convicción. Hay gente, no, pero es que yo no lo veo, no. Tengo que ver, como que el dedo en la llaga para poder creer. Esos son niveles de fe. Y no podemos obligar a la gente. Y esto es en la búsqueda, en la lectura de la palabra, en la lectura de la palabra. ¿Por qué? Porque ¿quién es la que redarguye? La palabra. La gente quiere tener fe, la gente quiere creer, pero la gente no lee la escritura. La gente sí, yo creo en Dios, sí, porque a mí me contaron. Sí, pero es que hay que leerla. Hay que entrar en esta búsqueda, en este conocimiento, para poder decir, wow, porque esta es la que penetra en la médula, la que entra y rompe las coyunturas, la palabra de Dios. Amén. Y mire lo que dice la palabra. Entonces, el que cree será bautizado y mostrará señales. Echará fuera demonios, hablará nuevas lenguas. Recuerde que la tipificación de la serpiente es en lo espiritual, o sea, es demonios. Podrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Entonces, el que lleva la palabra, será confirmada esa palabra. Mire lo que dice Marcos, que estamos leyendo, 16, del 18 al 20. Y saliendo ellos a predicar por todas partes, escuchen, la palabra que nosotros leemos en Primera de Juan dice, el verbo es Dios. ¿Quién es el verbo? En Juan 1:1.
Si a usted le gusta leer la escritura, vaya a Juan 1:1 y copie el versículo y póngalo ahí. Amén. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es el verbo? El verbo es palabra. ¿Y cuál es la palabra? Esta. Amén. Entonces, ¿qué hay que leer la palabra? ¿Y cuál es la palabra? La escritura. ¿Y quién es el verbo? Cristo. ¿Y quién es Cristo? El que crucificado en el madero, en el que solamente hay salvación. ¿Y quién es Jesucristo? ¿Y quién es la palabra? Cristo. Entonces, hay que obedecer a Cristo. Y esa está consolidada en esto que se llama palabra. Amén. Entonces dice, y salieron ellos a predicar. Mira lo que dice la escritura tan bonito. En Marcos 16, del 18 al 20. Y el Señor después les habló. Y fue recibido arriba en el cielo, en la diestra de Dios, que la diestra de Dios es el poder de Dios. Y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole el Señor. Miren lo que dice la escritura, el verso 20. Marcos 16, el verso 20. Y ellos saliendo predicaron en todas partes. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo recibo, me bautizo en su nombre, cuando yo entiendo este poderoso evangelio, adivine qué tengo que hacer, llevar la palabra. Llevar la palabra. Entonces, ¿qué dice la escritura? Y ellos saliendo, los discípulos saliendo, predicaron en algunas partes, no, en todas partes, ayudándoles el Señor. Mire que ellos iban predicando, pero dice, ayudándoles el Señor les ayudaba, el Señor los guardaba, el Señor los llevaba. Entonces, ayudándolos en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Tiene que haber una confirmación de lo que yo creo. Tiene que haber una confirmación. La autoridad de Dios se tiene que ver reflejada en mí, en mi vida, en mi casa. Tiene que haber una confirmación. Escúcheme lo que le estoy diciendo. Cuando el Señor envió a predicar el Evangelio, es decir, ellos le recibieron. Por eso hay una gran comisión. Hay una gran comisión. Cuando yo recibo mi Cristo, porque Él no necesita recibirme a mí, yo necesito recibirlo a Él. Yo soy la que lo necesito recibir. A mí, yo, este cuerpo, este vaso, es el que necesita a Cristo. Este vaso es el que necesita a Cristo. Este cuerpo mortal, esto es lo que necesita Cristo. Esta mente es la que necesita a Cristo. Cristo no necesita mi mente, yo necesito la mente de Cristo. ¿Ok? Partamos de ahí. No, yo recibo a Cristo. Yo soy la que recibo a Cristo. Porque por eso es que la humanidad está como está, porque no entendemos el orden. Es que Dios es Él, no yo. Él necesita, en este vaso que se llama cuerpo, yo necesito santificarlo para Él, para Él. Y hay una cuota cuando dijo el Señor, y me tengo que ir porque os enviaré al Consolador. Enviaré al Consolador. ¿Para qué? Para que demos testimonio de Él, para que este vaso sea lleno. Este vaso sea lleno. Nosotros no podemos poner a Dios por allá lejos, no, porque es que a Dios se tiene que hacer vivencial en la vida de nosotros, en la vida de nosotros. O escuchamos la palabra o nos quedamos a refutar. Vamos a la escritura, leamos la palabra y seamos conscientes de la palabra. Hay situaciones que nosotros necesitamos empezar a deconstruir. La deconstrucción mental que tenemos. Toda la vida nos dijeron una cosa y si estabas equivocada, ve a la palabra y dile, Señor, háblame. Pero ten la humildad para recibir la palabra. Necesitamos tener la humildad para entender la palabra. Porque esto no es como a mí me parece, como yo quiero que me... No. ¿Qué vamos a hacer? Hay que entender la palabra. Amén. Entonces, cuando ellos salieron y predicaron por todas partes, dice el verso 20, ayudándoles el Señor. ¿De quién necesita ayuda? Nosotros. ¿Quién nos ayuda? El Señor. Pero si obedecemos a su palabra.
y confirmando la palabra con las señales que le seguían, confirmando la palabra. Yo necesito tomar esta palabra, necesito tomarla en mi vida y hacerla realidad. Yo necesito tomar la palabra y hacerla realidad en mi vida. Yo necesito hacerla. Es que es importante que yo lo entienda. Es que cuando nosotros entendemos la escritura, que eso toma tiempo, que eso toma muchísimo tiempo. Entonces, el Señor nos ayuda a confirmar la palabra y debe haber señales que le seguían. Es decir, cuando yo busco al Señor, cuando yo recibo al Señor, cuando el Señor me da su autoridad, empiezo a ver señales en mi casa, en mi familia de confirmar la palabra, de confirmar la palabra. ¿Cómo? Yo tengo que empezar a ver la gloria de Dios en mi vida, empezar a ver la gloria de Dios en mi casa. Mire lo que dice la escritura en Primera de Tesalonicenses. Por favor, tome la escritura. Primera de Tesalonicenses, vamos a leer del 1. Primera de Tesalonicenses 1, vamos a leer del 5 al 7. Mire lo que dice la escritura. Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 7. Pues nuestro evangelio, lo que hemos de creer, nuestro evangelio, no llegó a vosotros. Escúchelo muy bien. Nuestro evangelio, en lo que hemos creído, ¿sí? Aquí se predica Jesucristo. Aquí se predica el bautismo en el nombre de Jesús. Aquí se predica la llenura del Espíritu Santo. Dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Ah, yo creo en Dios, sí, yo creo en Dios. No, esto no es que yo creo. Muéstrame tus obras, muéstramelas. Primera Tesalonicenses 1, el verso 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, así, no, a mí no me cuente que sí, yo creo y sí, yo ya me, sí, yo, sí, sino también en poder. Escuche lo que dice el verso, sino también en poder en el Espíritu Santo, en plena certidumbre, es decir, seguras, segurísimas en plena certidumbre. En el Espíritu Santo, ahí cuando usted lee en la Biblia, Espíritu Santo, me habla del Espíritu de Dios, porque está en mayúscula. Y en plena certidumbre, es decir, completamente convencido de lo que está diciendo. Porque certidumbre no me está hablando de incertidumbre, me está hablando de certidumbre, que significa calidad de estar seguro. Entonces, en plena seguridad, completamente seguro, porque el evangelio que está en nosotros no es solamente palabras. Sí, yo creo, sí, yo voy a la iglesia, sí, yo me siento, sí, yo escucho palabras, sí, muéstrame, porque este evangelio no es solamente de palabras. Este evangelio es de poder en el Espíritu Santo, es decir, en la llenura. En la llenura. Es supremamente necesario. En la llenura del Señor. Amén. Y en plena certidumbre, es decir, en pleno convencimiento. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, dice el verso 6, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Recibieron la palabra en un momento de tribulación, en un momento de angustia, pero esto parece súper rarísimo. Reciben la palabra completamente en certidumbre, dando fruto, mostrando el poder de Dios. Y cuando vinieron a ser imitadores, recibieron la palabra en medio de tribulaciones, habían problemas, habían dificultades, habían situaciones que ameritaba tribulación, con la gran diferencia que había gozo. En tribulación, con gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Ese es el verso 6. ¿Por qué con gozo en el Espíritu Santo? Escuche lo que le voy a decir.
Porque el reino de Dios es justicia, paz y gozo. El reino de Dios. Mire que había tribulación, pero había gozo del Espíritu Santo, porque solo Dios, su poderoso Espíritu que nos llena a nosotros, porque Dios es Espíritu y es la cuota del Espíritu de Él, la que deposita en nosotros, es la que nos da el gozo, es la que nos da la paz, es la que nos hace justicia. Había tribulación, es decir, en su entorno había problemas, situaciones, pero ellos no estaban siendo afectados por eso, porque había gozo, porque el enfoque de ellos eran que conocían la palabra, vivían la palabra, no solamente con palabra, sino con poder. Y el poder de Dios se ve reflejado en mi gozo. No, es que yo ya recibí al Señor hace cuánto tiempo. Ay, ¿cómo está tu gozo? No, yo ya lo perdí. ¿Cómo está tu paz? No, paz, vivo en una completa incertidumbre, vivo súper ansiosa, yo creo que estoy pasando por depresión, por ansiedad. Entonces, ¿qué evangelio hemos recibido? Ahí es donde nos tenemos que preocupar y preguntar, ¿qué evangelio hemos recibido? Amén. Esto es muy fácil ponerse uno a discutir la Biblia, porque la gente no quiere mostrar en lo que ha creído. La gente quiere sentarse a perder tiempo a discutir la palabra. Ah, pero no la quiere vivir. Qué fácil es sentarme a pelear y a pelear y a pelear la escritura. Ah, no, muéstrame con tus obras, en lo que has creído. Mostrémosle a nuestra familia en lo que hemos creído. Si el Señor es el que da el poder, pero yo tengo que mostrar en qué he creído. Tiene que haber paz, tiene que haber gozo, tiene que haber un poder espiritual en nosotros, dado por Dios, dado por el Señor. Pero ¿sabe por qué no se da? Mire lo que dice el verso 7 de Primera de Tesalonicenses 1, del 5 al 7, el verso 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos. Fue ejemplo porque creyeron en una palabra, vivieron esa palabra, mostraron el poder de esa palabra que creían. ¿Y cuál era esa palabra? Cristo. Porque era la palabra que les traían los apóstoles, predicando a quién, a Cristo. Porque creyeron completamente seguros, creyeron en Él y recibieron la palabra y vivían en gozo y de tal manera habían sido ejemplo. El problema es que no queremos ser ejemplo. El problema es que no queremos ser ejemplo. Ese es el problema. De tal manera que habéis sido ejemplos a todos. Aquí hace énfasis en la zona de Macedonia y de Acaya, que han creído. Entonces necesitamos entender en quién hemos creído. ¿Por qué no hay poder? Porque no hemos creído, no vivimos ese evangelio como Dios nos lo dice. Queremos andar peleando y discutiendo, que nuestro ego sea superior. Queremos andar hablando y que nuestro ego y por un momento no nos callamos, tomamos la escritura y la analizamos y decimos, en vez de decir, uy Señor, lo que me falta es entender esta palabra. Mire lo que dice Efesios 1, el verso 13. Es importante entender la escritura. Efesios 1 dice, Efesios 1:13, y en él, en el Señor, también vosotros, o sea, nosotros, habiendo oído. La pregunta es, ¿qué escuchas? Habiendo oído qué? Vaya a Efesios, por favor, Efesios 1:13. Efesios 1:13. Vamos a ponérselo aquí. Porque mire, esto es clave en nuestra vida. Clave. Toda la palabra es clave. Toda. Habiendo oído, escuche, palabra de verdad. Pilas con lo que está escuchando. Pilas con lo que está escuchando. Porque hay palabra de mentira. Mire, y dice,
El evangelio de la salvación. Habiendo oído palabra de verdad, evangelio de salvación. Entonces, podemos estar escuchando palabra de mentira. Podemos estar escuchando evangelio de condenación, no evangelio de salvación. Entonces, habiendo oído, habiendo creído en él, es decir, habiendo oído, habiendo creído, palabra de verdad, evangelio de salvación. Fuisteis sellados. Hay que creer, primero hay que oír y luego creer lo que se escucha. Pero ¿qué es lo que se tiene que escuchar? Palabra de verdad y evangelio de salvación. ¿Y cuál es el resultado de oír y creer palabra de verdad y evangelio de salvación? Ser sellados con el Espíritu Santo de la promesa, porque la llenura espiritual es una promesa. Entonces yo me tengo que preguntar, si usted ha sido bautizado en el nombre de Jesús, si usted aún siente que no ha sido sellada en hablar en nuevas lenguas, pregúntese, sí, yo escucho la palabra, pero cuando uno la cree, escúcheme algo, cuando uno cree la palabra que ha escuchado, palabra de verdad y evangelio de salvación, uno la obedece. El punto es que es una lucha tuya con tu ego, que no quieres obedecer la palabra porque no has entregado completamente tu vida. Le entregamos la mitad del cuerpo y necesitamos entregarle completamente nuestra vida al Señor. ¿Queremos esa autoridad? ¿Queremos la autoridad de Dios? Cuando llevamos nuestra palabra a las personas contándole la palabra de Dios. Cuando nos sentamos o te da vergüenza contarle a la gente la poderosa obra que Dios ha hecho en tu vida, o crees que Dios aún no te ha mostrado su obra en tu vida, te sientes que estás estancada. ¿Por qué crees que estamos estancados en tal caso? Todos en la vida tenemos procesos. Todos en la vida tenemos procesos. La vida tiene sus altos y sus bajos, pero si Dios está con nosotros, si yo he recibido al Señor, Él da una autoridad y un poder que se tiene que ver la obra en mi vida, se tiene que ver ese poder. Las señales nos seguirán, dice. ¿A quiénes? A quienes han creído, a quienes le han recibido, a quienes se han bautizado en su poderoso nombre, a quienes son sellados. El Señor es el que da la autoridad y el poder. ¿Usted cree que ese problema que usted tiene a Dios le queda grande? No, nos queda grande a nosotros. Pero si yo recibo el poder y la autoridad de Dios, Dios hará en su momento. Dios quiere que yo obedezca su palabra, Dios quiere que yo camine en su voluntad, que yo camine en obediencia, porque si yo oigo palabra de verdad, evangelio de salvación, y creo esa palabra de verdad, y creo en ese evangelio de salvación, adivine qué va a pasar. Yo obedezco y camino en eso. Por eso hay una gran diferencia entre vivir para una vida temporal y vivir para una vida eterna. Los comportamientos son completamente distintos, completamente distintos. Una cosa es vivir la vida para Cristo, otra cosa es vivir la vida para el mundo. Son dos cosas muy distintas. Y si usted va a Juan 17, si usted va a Juan 17, con esto cerramos. Por si de pronto usted se siente muy enredada en el mundo. Juan 17 dice: no son del mundo. Verso 16. San Juan 17, verso 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No son del mundo. Quienes le hemos recibido, quienes recibimos palabra de verdad que viene de Cristo, de Jesucristo, el que murió en el madero. Si recibimos palabra de verdad, si recibimos el evangelio de salvación que viene parte de Jesucristo, en Juan 17, verso 16, el mismo Jesús está diciendo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así que si usted y yo nos queremos parecer al mundo, que no nos queda bien y se ve feísimo, feísimo se ve. No nos queda bien, no nos queda bonito, la verdad. No nos queda bonito. No somos del mundo. Y si usted está tratando de encajar en el mundo, grave. Dice la palabra
el verso 14. Juan 17, el verso 14. Yo les he dado tu palabra. Oiga, yo les he dado tu palabra, dice el Señor. Aquí está hablando Jesús. Y el mundo los aborreció. Usted no se tiene que sentir mal e incómoda porque a la gente no le gusta que usted predique, porque a la gente no le gusta que la vida, el estilo de vida que usted decidió llevar para honrar a Dios. Porque la palabra dice, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Lo está diciendo Jesús. Jesús. Y usted con unas ganas de querer encajar en un mundo que solamente nos aborrece. Y dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor quiere guardarnos del mal, pero para guardarnos del mal, yo necesito saber que yo no hago parte del mundo. No son del mundo, así como yo tampoco, dice el Señor. Jesucristo lo está diciendo. Jesucristo, el que fue crucificado en el madero, resucitado al tercer día, está diciendo que Él no es del mundo, como tampoco quienes le han recibido son del mundo. Y usted y yo nos vamos a afanar porque el mundo nos ame. Y usted y yo, entonces, afanándonos por encajar en el mundo. Ay, por favor. Hay que tener la convicción en quién hemos creído. Oyendo, habiendo oído palabra de verdad, habiendo oído evangelio de salvación. ¿De qué lado estamos? Cuando nosotros por debajeamos lo que es el evangelio, es que no hemos entendido en quién hemos creído. A la gente le cuesta hacer cambios en su vida con respecto a la palabra, porque, ay, ¿qué dirán de mí? Me volví santurrona, ay, me volví evangélica, ay, ahora mire la aleluya. Así como la autoridad seguramente viene de tu entorno, ¿no? La autoridad viene de Dios. Cuando creemos y entendemos y sabemos cuál es el evangelio de verdad, el evangelio de la salvación, el bautismo, la llenura. Ay, es tan poderoso entender quién es mi Cristo y de dónde viene nuestra bendición. Y las señales, escúchenlo muy bien, perseguirán a quienes vivan conforme a la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son esas señales? Tendremos autoridad y poder sobre los demonios, sobre las serpientes, sobre todo aquello malo. Nos guardará el Señor a nosotros y a los nuestros, porque es el poder de Dios. El Señor no le pida tanto al Señor yuca, papa y plátano. ¿Sabe por qué? Porque resulta que a veces estamos buscando más a Dios por la añadidura. La palabra dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido. Y hay quienes buscan a Dios solo por la añadidura. No, yo voy a buscar a Dios por arroz, por yuca, por plátano. No, no, no. El Señor eso viene porque sí. No hay ninguno en la palabra que el Señor nos muestre que quedó derrotado. Ninguno. Porque es poder de Dios. Pablo, una eminencia, erudito, políglota, preparadísimo. Dijo, lo dejo todo por basura. Todo. Tenía una condición económica, vivía súper bien económicamente, hasta que encontró a mi Cristo, entendió ese poderoso evangelio de Jesucristo. Lo tengo todo por basura. Si es de yo creerme algo, yo me creo de hebreos, circuncidado. Mejor dicho, llevaba la palabra, tenía un estatus, Pablo. ¿Y qué hizo Pablo? Todo lo tengo por basura, porque entendió que era el evangelio, porque sabía de dónde viene la bendición. Ya había sabido que era tener todo, pero eso no era lo realmente importante. Cuando recibió a Cristo, entendió que era todo. El Señor quiere bendecirte en todas tus áreas, pero no cambies lo temporal por lo eterno. Amén. Y la autoridad viene de Dios, pero hay que vivir una vida escuchando palabra de verdad, evangelio de salvación, creyéndolo para que seamos llenos de esa poderosa promesa. Amén. Vamos a orar en esta hora porque ya nos va a llegar las 5 de la mañana. Qué bendición al Señor por este tiempo y por esta oportunidad terminando una semana. Terminando una semana. Amén. Vamos a decirle al Señor que gracias por su palabra y que podamos nosotros poner por obra
No veas los problemas así grandes, ¿no? Cuando tenemos al Señor, obedecemos y caminamos en obediencia y santidad. A Él, el Señor obra. Dale tiempo. El Señor no necesita tiempo, el tiempo lo necesitamos nosotros para entender en quién hemos creído. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias al Señor. Santo Dios de Israel, gracias te damos en esta madrugada, en este tiempo, Señor Jesús, en este momento, en esta poderosa oportunidad que nos das de levantarnos. Gracias, Señor Jesús, por esta oportunidad, por cada mujer, por cada persona que se conectó, que lo verán diferido, Señor Jesucristo. Oh Padre, ayúdanos a caminar en integridad, ayúdanos a caminar escuchando palabra de verdad y evangelio de salvación. Padre, ayúdanos a caminar contigo, a entender que el poder, la autoridad solo viene de ti. Gracias, Señor Jesús. Que seamos ese ejemplo, Señor, para nuestro entorno, en nuestra casa, en nuestra familia. En tu nombre, Señor Jesús, te doy gracias en esta madrugada, en este tiempo y en este momento. En tu nombre, Santo Dios de Israel. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto. Dios les bendiga. Que tengan un excelente viernes, un excelente inicio de fin de semana. Y siendo la voluntad del Señor, nos vemos el lunes en un nuevo devocional de Poderosa en la intimidad con Dios. Bienvenidísimos, bienvenidísimas para seguir creciendo en nuestra vida espiritual. Amén. Recibiendo a este todopoderoso nuestro Señor Jesús. Un abrazo gigante para todas. Bendiciones de lo alto. Nos vemos, que tengan. Cuídense mucho. Congréguense, por favor. Un abrazo. Dios les bendiga. Chao. Esto le podemos decir a Dios que nos duele y que no nos duele. A entender tu poderosa misericordia. Y siendo así que yo me presento delante de la presencia del Señor. Y cuando nos adentramos en ese brazo de Cristo y cuando nos adentramos en esa